Ya estás. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión tocaremos un tema referente a la comparativa, las características que tuvieron los sismos de 1985, 19 y 20 de septiembre, y comparado con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Para eso nos acompaña el doctor Raúl Aguilar Becerril. Bienvenido, mi estimado Raúl. Gracias, Marco. Quien es egresado de la Universidad de La Salle como ingeniero civil y con maestría y doctorado en mecánica de suelos en la Universidad Nacional Autónoma de México, obviamente en la División de Estudios de Posgrado de Facultad de Ingeniería. También es director y fundador de la empresa Sísmica de Suelos, empresa dedicada básicamente a conocer precisamente el comportamiento de los suelos ante las excitaciones sísmicas. Bienvenido, Raúl, nuevamente, y cuéntanos en la presentación qué nos vas a platicar de esto que comentamos muy rápidamente. ¿Podemos empezar a ver la presentación? Claro. ¿Nos ponen la presentación, PowerPoint, por favor? Sí. Bien. Programa. Siempre es bienvenido. Y la idea de esta presentación es mostrarles aspectos generales sobre la actividad sísmica de nuestro país y puntualizar en los eventos sísmicos que tuvimos en septiembre pasado, particularmente el del 19. Eso es. Y las diferencias que este sismo generó con respecto a lo que ocurrió en 1985. Como sabemos, pues nuestro país y nuestro continente está sujeto a una actividad sísmica intensa, principalmente en lo que se refiere a las costas del Pacífico. Es ahí donde se genera la principal actividad sísmica que nos afecta. Sin embargo, existen otras fuentes importantes. La siguiente, por favor. En este mapa se ha plasmado cuál es la actividad sísmica que tenemos en el territorio mexicano. Y como verán ahí en color rojo, se indican cuáles son las zonas que tienen mayor actividad dentro de nuestro país. Toda esa zona corresponde precisamente al contacto entre placas tectónicas. Sin embargo, tenemos otros mecanismos que también son generadores de eventos sísmicos y que ocurren hacia el interior del continente y también debajo del continente. La siguiente, por favor. Nosotros llevamos que ocurren día a día en nuestro país. En este mapa ustedes pueden ver los epicentros que hemos tenido a lo largo de este año y en color rojo se muestran cuáles son los sismos que han ocurrido en el último periodo. Este reporte es con fecha de mediados del mes de octubre, es de los registros más recientes que tenemos y es muy claro ahí observar cuáles son las zonas donde la actividad sísmica es más intensa. Están ahí marcados, por supuesto, los sismos que nos afectaron durante el mes de septiembre y todas las réplicas que de ellos ocurrieron. Ahí vemos el istmo de Tehuantepec y el sur hacia Chiapas, ¿verdad? Así es, ahí se ve una fuerte concentración de puntos que está asociado precisamente a esta los puntos rojos. Liberación de energías. Y los puntos rojos corresponden al último periodo, pero en términos generales, todos los puntos que están ahí corresponden a la actividad sísmica tan frecuente que hemos tenido últimamente. La siguiente, por favor. En esta imagen se ilustran los principales mecanismos generadores de sismos que ocurren hacia el centro del país. Tenemos en la zona costera toda esta franja en donde se genera un mecanismo llamado subducción, no es otra cosa más que el contacto entre placas tectónicas, la placa oceánica, en este caso la placa de Cocos, trata de meterse por debajo de la placa continental y en este contacto entre placas tectónicas se concentra fuertemente la energía hasta que los materiales se fracturan y entonces ocurre la liberación de energía que da origen a los sismos. Debajo del continente, esta misma placa oceánica penetra, va moviéndose hacia el interior del planeta y también está propensa a generar fuentes de liberación de energía. Esta misma placa se ve sujeta a esfuerzos tensionales y llega a tener fracturas o llega a tener también una liberación de energía en su propia estructura
y es lo que da origen a sismos que ocurren debajo de nuestro continente. Este es el ejemplo que tuvimos en los sismos de septiembre, tanto del 7 como del 19. En esta imagen podemos observar el epicentro y todas las réplicas que ocurrieron en el sismo del 7 de septiembre, de magnitud 8.2, muy cerca del estado de Chiapas. La cantidad de energía liberada que se desarrolló durante este evento es significativa. Un temblor de magnitud 8.2 no lo tenemos con frecuencia, entonces la liberación de energía que se desarrolló durante este evento fue extremadamente grande, hubo afectación local. Y a nosotros en la Ciudad de México pues no sufrimos grandes daños, principalmente debido a la distancia en la que ocurrió este evento. Estamos hablando de más de 700 kilómetros, entonces las intensidades a la Ciudad de México no fueron tan grandes. Aún así, comentabas que es de 8.2 en la escala de Richter y el de 1985 fue de 8.1. Así es. Correcto. Entonces fue un temblor que liberó más energía que el de 1985. Eso es. Sin embargo, los daños a la ciudad no fueron significativos debido a la distancia que hay entre el epicentro y el Valle de México. Eso fue el 7 de septiembre El 7 de 2017. Así es. Muy bien. El temblor de 1985, que ocurrió frente a las costas de Michoacán, Exacto. se dio a una distancia de unos 350, 400 kilómetros de distancia, mucho más cercano que este del 7. La mitad prácticamente. Así es. Muy bien. Entonces, por eso tuvimos tantos daños en aquel entonces. Correcto. En esta otra figura lo que observan es el epicentro y algunas de las réplicas que ocurrieron en el sismo del pasado 19 de septiembre. Un temblor de menor magnitud, es decir, menos energía liberada, fue un temblor de magnitud 7.1, sin embargo, ubicado a 120 kilómetros de distancia. El epicentro, cercanísimo. así es, muy cerca de la Ciudad de México. La profundidad de estos dos sismos se ubicó aproximadamente en 57, 58 kilómetros. A estos sismos se les conoce de profundidad intermedia, es decir, no son del tipo superficial, que son los que tienen menos de 40 kilómetros, sino que estos se ubican un poco a profundidades un poco mayores. Sin embargo, la proximidad a la Ciudad de México es lo que causó tantos daños. En realidad es un efecto combinado entre la cantidad de energía liberada que ocurre durante un evento y la distancia que hay a las ciudades principales, ¿no? Para que nos ubiquemos, este sismo tuvo epicentro un punto cercano en los límites entre el estado de Puebla y el estado de Morelos. De Morelos, así es. Muy bien. Así es. En esta otra figura se muestran todos los eventos importantes que se han tenido en los últimos 100 años en la zona del Pacífico, los temblores asociados a este fenómeno de subducción. Están ahí también marcados con algunos símbolos, los dos temblores de los que hablamos del mes de septiembre. Y esta figura es muy importante porque existe justo frente a las costas de Guerrero una zona donde en los últimos años no ha generado una cantidad de energía importante. Entonces, eso significa que en esta región se está concentrando o se está almacenando energía y puede venir un evento de magnitud importante. ¿La brecha de Guerrero abarca todo el estado de Guerrero? No, solamente hacia digamos, del centro hacia el norte del estado de Guerrero. Okay. De Acapulco hacia Iztapas y Guatanejo. En esa dirección. Perfecto. Así es. Entonces, ese evento en la zona de subducción es el más peligroso que podemos esperar para la Ciudad de México y obviamente todas las ciudades que se encuentren próximas al epicentro. Es un temblor que se estima puede ser de magnitud superior al de 1985, más cercano a la Ciudad de México que el temblor de 1985. Estamos hablando de una distancia de unos 300 kilómetros. Entonces, la combinación nuevamente de una cantidad de energía liberada de manera importante, más la proximidad al Valle de México, pues genera una condición de riesgo para nuestras estructuras. Eso es. Ahora, también he leído en ese sentido que se tienen la posibilidad de tener más sensores en toda esta zona, ¿verdad? Existen, de hecho, en toda la zona del Pacífico, existen estaciones acelerométricas que registran los movimientos cuando recién empieza la actividad. Así es precisamente cómo funciona la alerta sísmica. Estos sensores captan todos esos movimientos iniciales, entran en un proceso para saber si puede ser un temblor de magnitud importante. Si es catalogado como positivo, entonces se emite la señal de alerta.
Entonces tenemos la ventaja de que, bueno, esta señal se transmite prácticamente de manera instantánea, mientras que las ondas sísmicas llevan cierto tiempo para alcanzar la parte central del país. Ese comentario sobre la brecha de Guerrero, pues nos indica que debemos estar más alertas que nunca, ¿verdad? Así es, así es. Es el candidato más peligroso que tenemos en este momento. Correcto. Ahora, ¿la siguiente? Sí, por favor. Aquí solamente es para recordar y no perder de vista que los niveles de magnitud que miden esta liberación de energía, no tienen una representación en escala aritmética, sino que se miden a partir de una escala logarítmica. Esto significa que en la diferencia entre un grado y el siguiente de magnitud, o entre un nivel de magnitud y el siguiente, hay 32 veces más energía. Entonces, si pensamos en que el temblor de 1985 de magnitud 8.1 pudo haber sido similar al de 8.2 que tuvimos en septiembre, en realidad no es que sean parecidos, hay una diferencia importante en términos de energía. Entonces no debemos olvidar este aspecto. El temblor que puede ocurrir en la zona de Guerrero puede incluso ser de ese orden magnitud 8.2 o un poco más. Entonces la cantidad de energía que se espera que se libere durante ese posible gran evento pues es significativa. Muy bien. Por favor. En esta figura se ilustra el efecto de la fuente sísmica, la atenuación con la distancia y los efectos de amplificación local. Es una figura que se construyó a raíz de los registros de aceleración capturados en el sismo de 1985, que ocurrió frente a las costas de Michoacán. Como se ve ahí, está marcado con un punto en color rojo el epicentro. Verán ustedes que esos registros que ahí aparecen al inicio tienen unos niveles de aceleración, que es el eje vertical de estos registros, con niveles importantes, pero conforme nos alejamos de ese punto rojo, en términos generales, esos niveles de amplificación se van reduciendo, y esto es lógico. Entre más lejos estemos de la fuente sísmica, pues menores serán sus efectos. Sin embargo, ahí el centro está marcado en color azul, el Distrito Federal, y vemos que los registros que ahí se muestran vuelven otra vez a crecer. Los registros en el eje vertical son cada vez más grandes, y eso está asociado a los efectos de amplificación del suelo que aquí tenemos. Muy bien. Eso lo comentaremos regresando de un corte, mi estimado Raúl. De acuerdo. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, mi estimado Raúl, nos quedamos en que los sismos se generan en la costa del Pacífico normalmente o en la zona sur del país, pero llegan a este Valle de México donde por sus características muy especiales del suelo pues tienen un comportamiento muy especial, que es lo que queremos que tú nos platiques. Así es. Bueno, en realidad todos los eventos sísmicos que ocurren en la costa, estos que ocurren debajo del continente, los que ocurren incluso en la superficie del continente, todos ellos generan ondas y cuando llegan al Valle de México estas ondas sufren efectos de amplificación debido a los suelos que tenemos. Son suelos o depósitos arcillosos de origen lacustre, los antiguos lagos de Texcoco, Alto contenido de agua. Así es, altos contenidos de agua, relaciones de vacíos también muy grandes. Entonces, esto hace que al paso de las ondas sísmicas, esto se desarrolle de una manera muy lenta. La velocidad con que viajan las ondas en estos materiales es muy baja y esto está asociado también a los efectos de amplificación, tanto en términos de movimiento como en tiempo. Eso es. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la Ciudad de México. Por eso tenemos alguna imagen sí. al respecto. Entonces, ahí ustedes pueden ver en los registros que salen de la marca que está en color azul, las amplificaciones que tienen. La siguiente, por favor. A partir de estos movimientos, lo que hacemos con fines de ingeniería es construir unas curvas que nos ayuden a determinar cuáles son las fuerzas sísmicas o los esfuerzos que van a estar actuando tanto en los suelos como en las estructuras. Entonces, es una herramienta, es una curva que nos muestra ahí los niveles de aceleración a los que puede estar sujeta una estructura cuando ocurre un evento sísmico. Entonces, se hacen estos procesos para saber cuáles son las condiciones para las cuales debemos diseñar nuestros edificios. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de estas curvas que se generan, la siguiente Imagen, por favor. De estas curvas que se generan, nosotros podemos saber cómo se comporta el suelo y cuáles pueden ser los efectos en las construcciones. Esta es una imagen que marca las tres zonas geotécnicas en las que está dividido el Valle de México. La parte más oscura corresponde a la zona de terreno firme o de lomeríos. La parte más clara corresponde a los depósitos lacustres de los que hablábamos. Y hay una zona ahí en color gris que es una zona de transición o zona con características intermedias. La siguiente, por favor. Entonces, en todo el Valle de México existen estaciones, se llaman estaciones acelerométricas, que captan los movimientos sísmicos. Estas estaciones guardan esos registros de aceleración y en función de esos datos se construyen las curvas que nos permiten llegar a estos valores de fuerzas sísmicas que actuarían en nuestras construcciones. Entonces, en esta primera figura es un ejemplo de estos registros y el proceso que hacemos para obtener los espectros de respuesta. En estas figuras están tomadas de estaciones que se encuentran en suelos de terreno firme, suelos muy competentes que corresponden a las partes más altas de la ciudad. Y ahí podemos ver algunos niveles de aceleración que se alcanzaron. La siguiente, por favor.
En las X, ¿qué nos miden y en la Y qué nos piden? En el eje de las X se indica el periodo de vibración de las estructuras, es decir, los edificios tienen una forma de oscilar, entonces el tiempo que le lleva a una estructura completar un ciclo, ese es su periodo de vibración. De su posición original se mueve hacia un lado y regresa. Va hasta el otro lado y regresa al punto de inicio. El tiempo que le lleva a hacer ese ciclo es el periodo. ¿Y en las Y's? En el eje de las Y's tenemos valores de aceleración. Entonces, para un edificio que estemos analizando, en metros sobre segundo al cuadrado, y convencionalmente también se acostumbra a escribir en partes de G, partes de la aceleración de la gravedad. Entonces, si tenemos un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, es muy probable que su periodo del cual estamos hablando sea cercano a un segundo en un edificio convencional. Entonces tendríamos que entrar a estas curvas y para un segundo leer cuál es el valor de aceleración que le corresponde. Correcto. Esa aceleración se transforma en un valor de fuerza cuando lo multiplicamos por la masa de la estructura. Por nivel, ¿no? Muy generales, esto requiere de todo un proceso, pero eso es en términos muy generales. En esta figura están puestos diferentes espectros de los que hablábamos para diferentes fuentes sísmicas. Entonces están ahí puestos los sismos que vienen de la costa del Pacífico, sismos como el que ocurrió en Michoacán, sismo como el que pudiera ocurrir en la zona de Guerrero, pero también están los sismos de fallamiento normal, como estos que recientemente tuvimos. Existen también otros sismos asociados a fallas geológicas cercanas, y todo esto está ahí contenido. Entonces, estas curvas nos muestran cuáles son las condiciones de peligro sísmico que gobiernan a la Ciudad de México. Quiero destacar que en esta figura no están incluidos los efectos de amplificación local. Los efectos se suman posteriormente a estos niveles de aceleración. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos de espectros que se calcularon durante este sismo y se comparan contra los niveles de aceleración máximos que esperábamos a partir de la norma. Entonces, esto debe ser un registro también en terreno firme. En lugares como la Ciudad de México, los picos máximos que se observan es donde tenemos una estructura que está sujeta a los mayores valores de aceleración en función de su periodo, pero por las características del suelo del Valle de México y la distancia a la que ocurren estos eventos sísmicos, se puede asociar también con el periodo dominante de vibración del suelo. Entonces, en esta figura donde se tiene un pico que está por debajo de 0.5 segundos, pues se estima que, o se puede inferir que es un sitio de terreno firme. La siguiente, por favor. En esta otra se muestran los espectros que ocurrieron en 1985 y en 2017, el 19 de septiembre. Los más grandes, los que están en color oscuro, corresponden a los que fueron registrados en el temblor de 1985 para un sitio cuyo periodo corresponde aproximadamente a 2 segundos. Los espectros que están en color y que tienen menores niveles de aceleración son los que ocurrieron en el sismo de septiembre pasado. Es el mismo sitio, es la misma estación acelerométrica, solamente que tuvo comportamientos diferentes. Claro. El evento sísmico que tuvimos en septiembre generó estos niveles de aceleración en este sitio y fueron mayores en 1985. Esta diferencia se debe a las características del sismo que comentamos al principio, la magnitud y la distancia, que afectan cierto contenido de frecuencias que está asociado con estos periodos de vibración, tanto del suelo como de las estructuras. En esta figura particularmente se observa un efecto interesante, y es que sabemos que el suelo del Valle de México está sujeto a hundimiento regional. Al momento en que esto ocurre, los suelos se hacen más rígidos, se hacen menos deformables y cambian sus propiedades dinámicas. La forma como se propagan las ondas sísmicas a través de estos materiales es diferente. Y en esta figura podemos observar esa diferencia porque el pico de los espectros de menores valores de aceleración ya no corresponde con el que se observó en 1985. Entonces, la consolidación de los suelos por este hundimiento regional o la consolidación que induce el hundimiento regional hace que los suelos se hagan más rígidos y por lo tanto el periodo disminuye. Entonces, eso se observa claramente en este Andan en un rango registro. de 1, 1,5, ¿verdad? En este sitio el periodo originalmente era de 2 segundos en 1985
y ahora estos picos los estamos observando como en 1.75 segundos. Correcto. Entonces hubo esa reducción por efecto de cambio en las propiedades. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Eso es. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí hay una figura que ilustra precisamente este proceso. El caso más representativo puede ser la columna de la Independencia, en donde, bueno, todos vemos que ha estado sujeto al hundimiento de toda la zona, Sí. mientras que el monumento aparentemente está emergiendo. La siguiente, por Sí, favor. buenas noches, estoy en un programa de televisión. Entonces, Ahorita me comunico este saliendo. fue una estimación que se hizo hace algún tiempo en una investigación que desarrollamos. Ahí está en línea discontinua Ajá. el espectro en el mismo sitio del que hablamos, Sí. pero que esperaríamos tener en el año 2035 si ocurriera un sismo similar. Exacto. Entonces, en este caso, ya el espectro para ese tiempo estaría muy cercano a 1.5 segundos. Entonces, en este momento estamos en una posición intermedia. Eso es. Entonces, la tendencia se está cumpliendo. La siguiente, por favor. Estos registros son registros capturados precisamente de una de estas estaciones acelerométricas y destaco esta figura porque fue la estación que mayores niveles de aceleración registró en todo el Valle de México. Es la estación Culhuacán, tuvo valores de aceleración significativamente más grandes de lo que se habían observado en otros eventos sísmicos. Entonces esto da origen a que sitios cercanos a esta estación hayan estado sujetos a niveles de aceleración que afectan a las estructuras de manera importante. Muy bien. Culhuacán es la zona que está cercano a Coapa. Así es. Eso es. Así es, se encuentra en el sur de la ciudad, muy cerca de la Secretaría de Marina, para tener una referencia. Digamos en Canal de Miramontes, por las bombas, por ahí. ¿verdad? Por Avenida Santana Ajá. y sí, cerca de Canal de Miramontes. ¿No? Muchas gracias. Esta es una figura que salió recientemente publicada en un documento técnico en donde se muestran los diferentes espectros que se han calculado en diferentes estaciones acelerométricas. La siguiente, por favor. Y aquí viene una serie de registros de este tipo donde se observan los niveles de aceleración a los que se alcanzaron. Quiero destacar que todos esos puntos que ahí se observan, pues bueno, corresponden a estas estaciones acelerométricas que están repartidas en todo el Valle de México, pero se han tomado las más críticas que corresponden a esa franja. La siguiente, por favor. Entonces, quisiera que observáramos todas estas curvas que nos muestran el comportamiento del suelo. La siguiente, por favor. Voy a detenerme solo en las más importantes. Vean cómo la configuración de los niveles de aceleración va cambiando en función de dónde nos encontremos. Estas curvas se van presentando de norte a sur y cómo los niveles de amplificación van cambiando. La siguiente, por favor. Cuando nos acercamos precisamente a esa zona que fue muy dañada, vemos incrementos notables. La siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, esto es un poco hacia el centro, son sitios todavía localizados hacia la parte central de la ciudad, donde ya empiezan a ser importantes estos efectos. La siguiente, por favor. Y esta, por ejemplo, es la figura que está en la parte de abajo, corresponde a la estación Culhuacán, de donde aparecían estos registros. Verán que ese pico que está ahí alcanza valores significativamente grandes. Estamos hablando de 1.600 centímetros sobre segundo al cuadrado, es decir, 1.6 G, es decir, estamos rebasando incluso el 60% o casi el 60% la aceleración de la gravedad. Tremendo. Entonces, y está marcado ahí una línea en color verde, que son los niveles máximos de aceleración que se esperaban para un sitio como este. Este sitio se encuentra en la zona conocida. ¿Esa línea nos indicaría el límite para reglamento? Así es. Okay. Así es. Entonces, esta zona se localiza en la zona de depósitos lacustres, al inicio de la zona de depósitos lacustres. Su periodo de vibración es cercano a 1.5 segundos y es ahí donde observamos estos picos. El espectro que está en la parte de arriba, la figura de la parte de arriba, también corresponde a esa zona. Es la estación Xotepinco, donde también se excedieron los niveles de aceleración que uno esperaba para estos sitios. La siguiente, por favor.
Entonces, si comparamos ahora lo que el nivel de aceleración que se tuvo en esta estación con respecto al máximo nivel que se tuvo en las escasas estaciones acelerométricas que existían en el temblor de 1985, esta es la diferencia. El que está en color azul fue el de septiembre pasado y el que está en color rojo fue el de 1985. Quiero destacar que en 1985 había muy pocas estaciones, del orden de 10. Ahora tenemos más de 100. Entonces, el máximo registro que se obtuvo en 1985 dio como resultado el espectro que está en color rojo. Y el que está en color azul fue el máximo que ahora obtuvimos. Entonces, Con más información, digamos. así es, con más Correcto. información. Es posible que en 1985 también hayamos tenido niveles superiores al que está Y en la rojo. línea amarilla sigue siendo lo esperado normativamente. La línea horizontal que ahí aparece es el máximo valor de aceleración que consideran nuestras normas sísmicas actualmente. ¿Que anda en qué Entonces, valor aproximadamente? En 1200 centímetros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora, esto es muy importante sobre el tema de 1.6G, quiere decir que además de que está prácticamente en cantilever un edificio, tiene una carga adicional de un Así es. 60%. Así es. Es tremendo, ¿no? Es muy grande, sí, hay que destacar que, bueno, estos son modelos ideales. No, claro, En un claro. edificio hay que incluir algunos efectos de reducción por otros factores. Es difícil que se alcancen estos niveles tan grandes, pero comparativamente con el diseño como en estructural, sí se alcanzan fuerzas sísmicas Doctor muy grandes. Raúl Aguilar, viendo hacia adelante, con esos estudios, esa experiencia, ¿qué sería lo más importante para que se aporte hacia la normatividad? Bueno, actualmente nuestras normas han estado en un proceso de revisión desde hace algún tiempo y la actualización a las normas está por salir. Nos han comentado que próximamente tendremos ya nuestras normas actualizadas. Esto viene a través de un proceso de investigación en donde se llega a criterios sísmicos que estarán en vigencia dentro de muy poco tiempo. Y yo quiero suponer que la gente encargada de estas normas pues ha hecho una revisión con respecto a los resultados que se han tenido en estos eventos sísmicos y seguramente pues nos ofrecerán unos reglamentos o unas exigencias adecuadas para el diseño de nuestras construcciones. Debemos ¿no? esperar que se satisfagan esas necesidades de capacidad de los edificios a no fallar en un sismo similar. Así es. También quiero destacar un dato. De acuerdo con la información que se tiene, solamente 2 edificios de los que colapsaron se construyeron después del sismo de 1985. Entonces, podríamos decir que para todas aquellas estructuras que se construyeron con la reglamentación actual, tuvieron un buen comportamiento. ¿no? Muy bien. Así es. Pues, mi estimado Raúl Aguilar, doctor en ingeniería, te agradezco tu presencia y seguramente tenemos oportunidad, después de que salga el nuevo reglamento, normas y cosas por el estilo, comentarlas si tú nos haces favor de atender a nuestra invitación. Con mucho gusto. Pues muchas gracias. Gracias por Raúl. la invitación. Buenas noches. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con otro tema que es muy importante, además urgente tratar. Para eso nos acompañan Silvio Lira Mujica, es el fundador del Sindicato de Trabajadores del Instituto Político Nacional, el ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, quien es presidente de la Unidad Nacional de Acciones de Ingeniería, y César Puente Nava, quien es secretario general de nuestro Consejo Nacional de Egresados del Instituto Político Nacional. Consideramos importante tocar este tema debido a que estamos en noviembre, a 3 años de que hubo cambio de director general, y la comunidad está muy preocupada por la posibilidad de que el actual director general, Enrique Fernández Fasnacht, pudiera repetir otro periodo, dadas los resultados de su gestión. Mi estimado Silvio, por favor, coméntanos al respecto. Gracias. Pues lo que estamos haciendo en cierta forma es una invitación abierta para que participe toda la comunidad de estudiantes, profesores y personal de apoyo y asistencia a la educación, para que voten sobre si desean que sea Enrique Fernández ratificado o no. Eso se va a realizar los días 7 y 8 del presente mes, y los resultados de esta consulta se presentarán en Los Pinos el día 9 a través de una marcha que va a iniciar, digamos, del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde rumbo a Los Pinos. Eso es lo que estamos ahorita promoviendo como, digamos, como comunidad del instituto. En este sentido, bueno, pues ¿cuáles están las cosas? Bueno, porque no ha cumplido con lo que se comprometió, empezando por los 8 acuerdos que firmó el gobierno federal junto con la Asamblea General Politécnica. Ese es el motivo principal. Otro más está que, bueno, pues la represión que ha adoptado y el terror que ha generado dentro del instituto, pues lo ha confundido como si fuese una especie de cerezo, director de un cerezo, o algo así como quien es todo un feudal y cree que tiene muchas parcelas en donde hay puros rebaños, ¿no? Y no entiende que está en un centro de educación en donde debe ejercerse la libertad de expresión, como se lo dijo el propio secretario de Educación en un oficio que le girara el 25 de noviembre, 6 días después de que ya había tomado posesión, donde le hacía la recomendación que lo primero que tenía que hacer es, digamos en este caso, respetar los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de escribir, cosas por el estilo. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario. Entonces, como que el garante de estas libertades, pues no la ha hecho directamente Enrique Fernández Fasnacht. Entonces, esto es algo que estamos muy preocupados. Eso es uno de los motivos por los cuales la comunidad, o gran parte de la comunidad, seguramente piensa que debe haber un cambio radical en el instituto, en su dirección general. Mi estimado Eduardo,
¿Algún comentario? Pues yo creo que el Instituto Politécnico Nacional, como una institución de vanguardia que ha sido determinante en la formación de recursos humanos para el desarrollo del país, requiere actualmente un cambio estructural. Y el cambio estructural es que el presidente de la República, que tiene la facultad para nombrar al director, en este momento no se equivoque, porque no puede continuar Enrique Fernández Fernás al frente del Politécnico, primero porque no ha cumplido los acuerdos, pero principalmente porque su periodo ha sido un periódico crítico que no ha respondido a lo que el proyecto estratégico que México requiere. Los recursos humanos que se están formando en el Instituto Politécnico, en este momento otras instituciones nos están ganando la tarea de formar recursos humanos. No es posible que nuestra institución esté en los últimos lugares de las instituciones de formación de recursos. Por ese motivo, el director actual no puede continuar. El presidente tiene que tomar determinaciones para que pueda nombrar otra persona que responda con un compromiso social a la vocación de la formación del Instituto Politécnico Nacional y que además dé respuesta a los reclamos que hay y que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque el famoso congreso que se planteó, él se comprometió cuando él inició las actividades a plantearlo y a resolverlo, y cada día solamente ha habido promesas y esas promesas no se han cumplido. Eso es, César. Sí, realmente yo quisiera poner un marco de la importancia del Politécnico y cómo están las instituciones de México en este momento. El gobierno de México no puede seguir tolerando el desgaste y el debilitamiento de las instituciones, en este caso el de la institución tecnológica más importante de México, como es el Politécnico Nacional. Hay una responsabilidad muy directa del Ejecutivo Federal, ya que fueron 3 secretarios de Estado los que firmaron los acuerdos para que después de la crisis de 2014 el Politécnico entrara en una transformación seria donde respondiera de manera actualizada en una reestructuración acorde a los nuevos horizontes de la globalidad. Ese ha sido un fracaso de la administración de Enrique Fernández Fachná, pero la responsabilidad directa, quien suscribió los acuerdos, es directamente el Ejecutivo Federal. En ese orden de cosas ha habido negligencia del Ejecutivo Federal en vigilar y darle seguimiento al cumplimiento a través de Enrique Fernández Fachná. En ese entorno nosotros hemos visto como egresados que por ley orgánica debemos de ser parte del Congreso Nacional Politécnico. Ha habido por parte de la administración central un desconocimiento a las organizaciones formalmente constituidas en el sector de egresados, y sin embargo a través de la dirección de egresados el director general sigue a marchas forzadas queriendo formalizar organizaciones al vapor de egresados que le hagan caja de resonancia para tener acuerdos que no corresponden al sentir de la comunidad del Politécnico Nacional. Muy bien. Ahora tendríamos que pensar que esos acuerdos fueron firmados con la Secretaría de Gobernación, ahora encabezada, y desde aquel entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Educación Pública, encabezada desde aquel entonces y ahora por el doctor Nuño, y también la Secretaría de Hacienda, ahora encabezada por José Antonio Meade. Es en el sentido que pues tendríamos que preguntarles a los señores secretarios por qué el director general Enrique Fernández Fachná no ha sido capaz de cumplir con esos acuerdos que eran mandato en ese momento 2014 de un movimiento general en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces tendríamos que preguntarle tanto a los 3 secretarios como al presidente de la República por qué el señor Enrique Fernández Fachná aún dirige el Instituto Politécnico Nacional, aún cuando no es capaz de hacer valer esos acuerdos. Sí, yo creo que esto es muy importante porque en materia académica, digamos, el mismo Enrique Fernández lo acaba de reconocer, que hay un 40% de deserción en el instituto, y eso es producto del modelo educativo que se impuso cuando estaba directamente Yoloxóchitl. Entonces, Yoloxóchitl en aquel entonces, en los primeros 2 semestres, encontró que el índice de reprobación se había incrementado un 20%. Entonces, ya sabía Enrique Fernández a qué venía el instituto, quiero suponer,
y se ve que no le interesó realmente nada de la vida académica de la institución, y donde había la opción de encabezar todo esto, era vía el Congreso Nacional Politécnico, el cual boicoteó totalmente todo de la comisión organizadora, los trabajos que le corresponden a la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Entonces, sí es una situación extremadamente grave para el instituto, y todavía quiere su ratificación, ¿no? Otra de las condiciones muy importantes es la infraestructura física educativa. En el Consejo Nacional de Egresados, recién llegado el director general, se le señaló de la necesidad de revisar y reforzar edificios que no cumplen con el actual reglamento de construcciones del Distrito Federal, cosa que se puso en manifiesto en los pasados sismos del 19 de septiembre de este año, para lo cual de manera apurada ha querido formar un comité de seguridad estructural, donde no aparecen, según lo que hemos visto, directores responsables de obra o corresponsables de seguridad estructural, quienes son normativamente los que están avalados, calificados para formar este tipo de comités. Claro. Estimado. Sí, ese es otro tema. Yo creo que actualmente el Politécnico atraviesa por una crisis después del sismo, porque la institución no ha hecho una evaluación real de la rehabilitación y el reforzamiento de los edificios. Hace cerca de un mes le mandamos un documento donde le solicitamos que nos diera la oportunidad de participar en su famoso comité, con el objetivo de que se cumpla esa normatividad, de que haya los directores responsables de obra y corresponsables debidamente acreditados, debidamente certificados, para que el Instituto Politécnico Nacional pudiera presentar cuánto cuesta la rehabilitación y la reconstrucción, que es más de 6,000 millones, y actualmente no ha habido ningún proyecto planteado porque no han tenido el objetivo crítico de analizar cada uno de los edificios, porque como lo comenta el ingeniero, no existen los corresponsables de seguridad estructural debidamente acreditados, y mucha gente ha ido a buscar apoyar al Politécnico, pero no cumple con sus registros debidamente acreditados ante la Comisión de Director Responsable y Corresponsables. El tema de hoy del sismo es determinante para que nuestro país tome conciencia de un tema que va a continuar, y entonces el país requiere que la institución como la nuestra, y específicamente la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, que cuenta con todas las especialidades, pueda participar en toda la reconstrucción del país, no solamente del Distrito Federal, sino también de nuestra institución, y en el programa de reconstrucción. Muy bien, toda la marcha es el próximo día 9 a las 4 de la tarde. Del Ángel de la Independencia a Los Pinos, para entregar los resultados de la consulta que se realizará el 7 y 8 a toda la comunidad de Politécnico. Pues muchas gracias por su asistencia. Estamos terminando este programa de manera muy importante para el Instituto Politécnico Nacional en su vida futura. Pues muchas gracias por su asistencia y estaremos informando de los resultados. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.